Muy buenos días. Bienvenidos a La Cucaracha, un programa sobre el arte de la sobrevivencia frente al caos climático y la crisis de los ecosistemas. Una guía para aprender de las cucarachas que serán uno de los pocos que sobrevivan a la sexta extinción de la vida en la Tierra. Con ustedes estamos More, José y Pablo, en un programa radial producido por el Observatorio Boliviano de Cambio Climático y Desarrollo. Desarrollo entre comillas. Y la Fundación Solón. Cuéntame, Pablo, ¿qué tienes ahí en ese papel tan arrugado? Es un documento muy importante. Es el manifiesto de las cucarachas. Yo había oído hablar del manifiesto comunista, pero jamás del manifiesto de las cucarachas. ¿Qué dice este manifiesto de las cucarachas? Bueno, leámoslo entre todos. A ver, bueno, préstame y yo lo leo. Yo empiezo. Manifiesto de las cucarachas. No queremos ser las últimas sobrevivientes. No queremos quedarnos solas. Encarecidamente les pedimos a los humanos que despierten. Sabemos que no todos son culpables en la misma medida, pero a esta altura todos serán cómplices por omisión de la sexta extinción de la vida en la Tierra. Es hora de reaccionar y parar este crimen climático. Es tiempo de que los humanos salgan de su agujero y vean la realidad. El cambio climático no es un desastre natural que hoy viene y mañana se va. Al fenómeno del niño Godzilla le seguirán otros desastres mayores. Adaptarse a una escalada creciente de catástrofes climáticas será imposible. La mayoría de sus científicos, gobernantes y hombres de negocios conocen la receta para evitar la calamidad planetaria. Primero, dejar bajo tierra como mínimo el 80% de las reservas conocidas de combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón. Segundo, erradicar totalmente la deforestación de los bosques. Tercero, salir de la agroindustria contaminadora y fortalecer la agricultura ecológica, campesina, familiar y comunitaria. Y cuarto, cambiar los patrones de consumo, producción y desecho de las sociedades humanas. Los humanos que tienen el poder y el capital están más preocupados por las próximas elecciones o por la junta de accionistas de fin de año. Por eso es fundamental que ustedes despierten del letargo consumista en el que han sido sumidos y construyan un nuevo futuro donde la energía del sol y el viento reemplace el oro negro. Los humanos tienen que reaprender a vivir con los bosques, dejando de construir mega represas hidroeléctricas que matan a los peces e inundan a los bosques donde vivimos la mayoría de las 4.000 especies de cucarachas. Cuidado con la energía nuclear. Se lo decimos nosotros, las cucarachas, que resistimos 13 veces más radioactividad que ustedes. Así como huyen de nosotros, huyan de la apatía y el conformismo. Nuestra tierra está con fiebre y solo ustedes pueden curarla. Aprendan a vivir como otras formas de vida que consumen lo necesario para existir y no acumulan por diversión. Cambien su relación con la naturaleza. Respeten nuestro hogar. Todos somos parte de la comunidad de la Tierra y todos compartimos un destino común. Salgan del miedo. No se dejen atemorizar por quienes en nombre de la seguridad humana promueven guerras de conquista. La violencia, el hambre y el cambio climático son producto de un sistema que se expande como un cáncer por el mundo. Recuperen su humanidad como especie humana. Con seguridad, no somos los seres vivos más populares, pero estuvimos aquí antes de los dinosaurios. Es tiempo de escuchar a la cucaracha. ¿Qué opinas del manifiesto de las cucarachas, More? Me gusta cómo empieza. No queremos ser las últimas sobrevivientes, no queremos quedarnos solas. Es una sátira. Las cucarachas advierten a los humanos que si seguimos así provocando el cambio climático, las cucarachas serán uno de los pocos sobrevivientes. Y en vez de celebrar el fin de la especie humana, que en general detesta y aplasta a las cucarachas, ellas hacen un llamado para que la especie humana recupere su humanidad y cambie su relación con la naturaleza. ¿Cuál es la causa del cambio climático?
La quema de hidrocarburos, la deforestación, los agrotóxicos, la basura, la sobreproducción. Pero detrás de todo ello está la relación de los humanos con la madre tierra. El hombre moderno se considera omnipotente y dueño de la naturaleza. Se olvida que la tierra, el agua, el aire son sistemas vivos, interconectados e interdependientes que se autorregulan. Los humanos fácilmente entendemos que nuestro cuerpo es un organismo vivo y que para que funcione bien, pues tenemos que comer lo necesario, no mucho ni muy poco. Que tenemos un sistema respiratorio y que si se nos corta la respiración podemos morir. Que tenemos un sistema sanguíneo, que necesitamos descansar porque si no nos debilitamos y nos enfermamos. Cuando algo anda mal en nuestro cuerpo, vamos al médico. Si la temperatura sube 1 grado, nos preocupamos. Si uno vomita inmediatamente, nos preocupamos de qué fue lo que comimos ayer. Todos sabemos que una enfermedad mal curada puede ocasionar otras enfermedades. Y en general, todos queremos salud. O como diríamos, que todos los diferentes elementos de nuestro cuerpo funcionen apropiadamente y de manera equilibrada. Sin embargo, nos cuesta asumir que el planeta Tierra es también un organismo vivo con diferentes funciones y ciclos vitales que, si se alteran, afectan a todo el sistema en su conjunto. Por ejemplo, si se derriten los glaciares de las montañas y los polos, habrá más agua en los océanos, más humedad en la atmósfera y cambios bruscos en el clima. La cucaracha, que ya no puede caminar. Por eso, en su manifiesto, las cucarachas advierten que el cambio climático no es un fenómeno pasajero, ni un grave desastre natural después del cual vuelve la calma. Exacto, sino que como estamos alterando el sistema del planeta Tierra, entonces nada volverá a ser lo mismo de antes. Esto ha ocurrido ya varias veces a lo largo de la vida de nuestro planeta, que tiene unos 4.000 millones de años. La consecuencia de estos desajustes provocó 5 extinciones de la vida en la Tierra. Hasta ahora, estas 5 extinciones masivas de formas de vida fueron provocadas por el impacto de asteroides, por la erupción masiva de volcanes. O por terremotos y graves movimientos geológicos. Después de cada una de estas grandes crisis, cambió la vida en la Tierra. Por ejemplo, con la tercera extinción, nada menos y nada más que el 95% de todas las especies que existían hace 250 millones de años desaparecieron. Y en la quinta extinción masiva, hace 65 millones de años, desaparecieron los dinosaurios. ¿Y cuándo exactamente apareció la especie humana? En verdad, la especie humana es una de las formas de vida más recientes que ha aparecido sobre la Tierra. Tiene apenas unos 100.000 años de existencia y solamente empezó a desarrollarse hace unos 12.000 años, cuando se estabilizó el clima en el planeta Tierra. Muchos dicen que si no se hubiera estabilizado la temperatura, los seres humanos seguirían sin poder realmente desarrollar la agricultura. Se dice que hace 100.000 años no habían claras épocas de lluvia, calor, frío, como es ahora. Entonces era imposible planificar cuándo sembrar y cuándo cultivar. La agricultura solo apareció cuando se estabilizó la temperatura hace 12.000 años. Ahí empezaron a florecer diferentes civilizaciones en el planeta. Ahora el problema es que ese equilibrio se está rompiendo. Y como dicen las cucarachas, esta vez no se debe a un asteroide o a unos terremotos, sino a la actividad humana, a los seres humanos. O sea, que los humanos seremos responsables de la sexta extinción de la vida en la Tierra que está en curso. El manifiesto de las cucarachas hace una importante precisión. No todos los humanos son responsables en igual medida de este desajuste planetario. En particular, los responsables son las élites de los países del norte y los países del sur, que más acumulan, gastan, consumen y derrochan. Por eso no se puede decir que todos los humanos son responsables por igual del cambio climático. Pero si no hacemos algo para que esa minoría de grandes empresas petroleras, agroindustriales y tóxicas dejen de
contaminar la atmósfera, al final todos seremos responsables. Un tema interesante en el manifiesto de las cucarachas es que el cambio climático no es definido como un problema ambiental, sino como un delito, como un crimen climático. Quizás para empezar a resolver el tema del cambio climático, debemos empezarlo a tratar efectivamente como un crimen en proceso, como un genocidio y ecocidio. Lo que quieres decir es que aquellos que están contaminando de manera irresponsable deberían ser llevados a la cárcel. Por supuesto, si tus acciones están provocando la muerte de miles y pronto de millones de personas, tú debes ser enjuiciado y sancionado. More, esta semana leí que, según un informe de UNICEF, más de 500 millones de niños están en riesgo por el cambio climático. 500 millones de niños. Esa es una cifra escalofriante. Estamos presentando La Cucaracha, Un programa del Observatorio Boliviano de Cambio Climático y Desarrollo, entre comillas, y de la Fundación Solón. Si quieres seguirnos en internet, escriba obccd.org o fundacionsolón.org y nos encontrará. También estamos en Facebook y Twitter para informar, analizar y desarrollar propuestas para enfrentar el cambio climático. ¿Qué propone el manifiesto de las cucarachas para evitar este crimen climático, José? Bueno, permíteme leer otra vez este párrafo que me parece muy importante, que dice así, ¿no? En primer lugar, es importante dejar bajo tierra como mínimo el 80% de las reservas conocidas de combustibles fósiles, entre ellas el petróleo, gas y carbón. En segundo lugar, erradicar totalmente la deforestación de los bosques. Tercer lugar, salir de la agroindustria contaminadora y fortalecer la agricultura ecológica campesina, familiar y comunitaria. Y cuarto lugar, cambiar los patrones de consumo, producción y desecho de las sociedades humanas. ¿Dejar los hidrocarburos bajo el suelo? ¿Cuántos bolivianos crees que estén de acuerdo con eso? El ingreso de los municipios, las universidades y el gobierno central depende de la exportación de gas. More, el manifiesto de las cucarachas no dice que hay que dejar de extraer petróleo mañana, pero sí dice que en un futuro próximo tenemos que dejar de hacerlo. Esto significa que más o menos en una década tenemos que salir de nuestra dependencia de los hidrocarburos. ¿Y con qué vamos a reemplazar el petróleo? Con la energía del sol, con el viento, con la generación de pequeñas hidroeléctricas que no obstaculicen el flujo de los ríos. En verdad, la tecnología para hacerlo ya existe y es económicamente accesible. Pero el problema no es fundamentalmente tecnológico, sino de intereses económicos. Las grandes empresas privadas que han invertido trillones de dólares de infraestructura para extraer, transportar gas y petróleo en el mundo no quieren perder sus ganancias. Imagínate qué pasaría con la bolsa de Wall Street si mañana todos los países acuerdan solo extraer el 20% de petróleo, gas, carbón, como aconsejan los científicos y las cucarachas. La gran mayoría de multimillonarios de Wall Street se vienen abajo. Efectivamente. Entonces, ellos hacen todo lo posible para continuar con sus negocios y capturan a los gobiernos para que hagan lindos discursos contra el cambio climático, pero en la realidad no cambien nada para así no afectar sus grandes utilidades. Pero la otra solución que proponen las cucarachas es erradicar totalmente la deforestación, porque 1/4 de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero se deben a la quema y desmonte de los bosques. Así es. Esta semana se quemaron decenas de hectáreas de bosque en el Parque Madidi. Y para recuperar ese bosque perdido se necesitarán más de 50 años según la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra. Lo que demuestra que no es correcto decir que deforestamos 3 millones de hectáreas y reforestamos 4,5 millones. Como dice la propuesta del gobierno ante la conferencia de cambio climático en París. Lamento tras lamento en esta selva de cemento, ahogamos nuestra tierra entre escombros y concretos, no medimos lo que hacemos, no cuidamos nuestros huertos, arrasamos con
tras otro y lo llamamos crecimiento. Sin pensar en el futuro de la tierra y de los nietos, sin tomar en cuenta el daño que causamos hoy con esto. El progreso que buscamos no lo hagamos destruyendo los glaciares y los bosques están antes que nosotros. No perdamos la cabeza por querer más que nosotros. Compartamos esta tierra y cuidémosla sobre todo. Es el aire que respiro de unos cuantos y otros pocos, de animales, y la flora es la tierra de nosotros. Este suelo que da vida, este aire que respiras, es el agua que bebemos, la que hoy se contamina. Sin medir las consecuencias todo esto se fulmina, se termina y está pasando hoy en día. Las cucarachas dicen una cosa muy sabia en su manifiesto. Hay que reaprender a vivir con el bosque. Así es, porque durante miles de años los seres humanos convivían con los bosques. Solo en los últimos 250 años se empezó a desarrollar una agricultura extensiva basada fundamentalmente en monocultivos que ha ido depredando los bosques. Por eso la apuesta es por la producción comunitaria y familiar que respete el bosque. Y esta es una pregunta muy importante. ¿Es posible abastecer de alimentos a la población mundial con la economía campesina y comunitaria? En verdad, la mayoría de los alimentos que consumimos en Bolivia y en la mayoría de los países provienen de productores campesinos y familiares. Lo que en verdad se requiere es transformar la gran agroindustria y la gran ganadería para que esté en función de la alimentación de la población y para que deje de estar en función de exportar cualquier cosa, como productos transgénicos, solo con el objetivo de tener más y más ganancias. Como dicen las cucarachas, para enfrentar el cambio climático se necesita un cambio de sistema, un cambio de nuestros patrones de producción, consumo y dispendio de basura. En verdad, el cambio climático no se va a controlar si no transformamos el actual sistema capitalista en los hechos. El problema es que la mayoría de los humanos no estamos dispuestos a renunciar a las comodidades que hemos conseguido. Imagínate decirles a cada municipio que hagan un plan para que en 10 o 20 años no dependan más de la coparticipación tributaria de hidrocarburos. Se mueren, hacen marchas, bloqueos. Así es, pero si realmente queremos detener este crimen climático, tenemos que empezar a planificar y ejecutar esa transición que nos saque de la adicción a los hidrocarburos, a la comida rápida, al consumismo y al derroche irresponsable. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta las dos patitas de atrás. Estamos escuchando La Cucaracha. Hay un llamado muy profundo en el manifiesto de las cucarachas. Ellas dicen que debemos aprender a vivir como otras formas de vida que consumen lo necesario para existir y no acumulan por diversión. ¿Por qué los seres humanos, una vez que salimos de la pobreza, tendemos a la acumulación? Por temor a sufrir escasez mañana, por inseguridad a lo que viene después. Millones de personas en la India y también en pueblos indígenas no tienen esa tendencia a la acumulación. Yo no creo que sea un tema de que los seres humanos sean por naturaleza acumuladores y depredadores. El tema es más bien de carácter cultural, si así lo quieres. Si la televisión te bombardea a diario con propaganda de que no eres nadie si no tienes el último grito de moda, entonces te condicionan y te vuelven un consumidor compulsivo. El problema es que el actual sistema económico vive del consumo, de cualquier tipo de consumo, y crea consumo incluso de manera artificial. Así es. El gobierno, por ejemplo, quiere crecer a 5% por año. ¿Y cómo se logra eso? Con mayor consumo. Si la sociedad reduce su consumo, acabando las inequidades que existen entre los que más acaparan y los que menos tienen, el crecimiento económico puede ser menor y todos podríamos estar más felices. Es una mentira que tenemos que crecer para salir de la pobreza. Eso es cuento chino y viene desde los tiempos neoliberales. Solo que en ese entonces se decía que había que crecer gracias a la inversión privada y ahora se dice que vamos a crecer con los créditos chinos. Pero
Esta locura de los gobiernos es compartida por la población que cree que crecer más es mejor. Claro, ¿cómo no va a creer si va a tener doble aguinaldo? En otras palabras, deberíamos apuntar hacia una economía de equilibrio y no de crecimiento. Pero con las medidas que se han impuesto en casi todos los países, ahora todos se han vuelto adictos al crecimiento. O sea, que no solamente se trata de superar el capitalismo, sino también la visión productivista y de crecimiento continuo que tiene el socialismo. Así es, y como dice el manifiesto de las cucarachas, de superar además los antropocentrismos. Antropocentrismos. ¿Qué es eso? Es creer que los humanos somos el ombligo de la Tierra, que somos el centro de todo y que podemos hacer lo que nos viene en gana. Por eso, dice el manifiesto, todos somos parte de la comunidad de la Tierra y todos compartimos un destino común. Por último, hablemos de un tema que plantea el manifiesto de las cucarachas: la guerra, los conflictos violentos y su relación con el cambio climático. Bueno, un dato muy importante es que actualmente la principal causa de migración en el mundo es ya el cambio climático. Las sequías e inundaciones provocan que millones migren cada año dentro y fuera de sus países. Esto tiende a agravarse a medida que hay más desastres naturales y se afecta la producción de alimentos y el acceso al agua. Hay estudios que muestran cómo el cambio climático contribuyó a disparar la guerra sangrienta en Siria, puesto que entre el 2006 y el 2011 se produjo una gran sequía que provocó la reacción de la población contra el gobierno autoritario de Al-Assad. Claro que después esta justa rebelión fue contaminada y manipulada por los yihadistas, que ahora se llaman Estado Islámico, por los Estados Unidos e Israel. También en el África, los conflictos por el acceso a los recursos naturales se han incrementado por los efectos del cambio climático. ¿Y cómo responden las grandes potencias a esta crisis de acceso a recursos naturales esenciales que provoca el cambio climático? Lo increíble, More, es que en vez de buscar compartir lo que existe sin seguir afectando más al planeta Tierra, las grandes potencias quieren apoderarse de los últimos recursos disponibles que quedan. En todo el planeta hay un boom nunca antes visto, y es un boom por extraer más y más recursos naturales. El actual saqueo de recursos naturales de América Latina es muchísimo mayor que el saqueo que hubo en tiempo de la colonia española. Solo que ahora se lo llama extractivismo y se lo hace en el nombre del desarrollo. Una pregunta. ¿Es posible adherirse al manifiesto de las cucarachas? Por supuesto. El manifiesto de las cucarachas está ya circulando por Facebook y Twitter. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir. Por la paz, justicia climática y el futuro. Por bienestar para todos. Un importantísimo anuncio antes de despedirnos. Este domingo 29 de noviembre a las 10 de la mañana se realiza en la ciudad de La Paz la Marcha por el Clima y la Paz. La concentración será en la estación central del Teleférico Rojo. Esta marcha será parte de 1 millar de movilizaciones que se darán en todo el mundo ese día por el tema del cambio climático. Será una oportunidad para hacer escuchar tu voz en contra del genocidio y el ecocidio climático y discutir verdaderas alternativas al cambio climático. Así es, porque otra Bolivia es posible, una Bolivia solar y con bosques para enfrentar al cambio climático. Como dice la convocatoria, si tú no te movilizas por tus hijos y tus nietos, nadie lo hará por ti. Por eso, ven a marchar junto a las cucarachas el próximo 29 de noviembre a las 10 de la mañana. Escúchenos el próximo viernes a las 8:30 por Radio Herbol.
Estaremos transmitiendo desde la Conferencia de Cambio Climático en París y desde las múltiples acciones que están preparando diferentes organizaciones sociales para denunciar lo que ya se conoce como la crónica de un mal acuerdo anunciado en París. Síganos en Facebook, Twitter y todas las páginas web de obccd.org y la Fundación Solón.org. Con ustedes estuvieron More, José y Pablo en La Cucaracha. Ya no quiere caminar.